Hola, hoy vamos a continuar con el tema de vectores. Específicamente hablaremos de la determinación de vectores. En este caso vamos a aprender a localizar vectores en tres dimensiones, colocándolos en un plano tridimensional. Esos vectores que van a tener componente X, Y y Z. Es lo que vamos a aprender. Localización gráfica de vectores en tres dimensiones. Para ello, aprendamos primero a construir el plano en el cual vamos a dibujar nuestros vectores. Este que tenemos aquí es el plano Z, donde puedes observar que va de arriba a abajo, el que va hacia arriba es Z positivo, el que va hacia abajo es Z negativo, que tenemos con líneas discontinuas. En segunda forma, entonces, colocamos el eje Y, que aparece horizontalmente acá, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Cabe señalar que tanto el eje Z como el eje Y los dibujamos de forma perpendicular, 90 grados entre ellos. Ahora dibujaremos el eje X, que lo vamos a trazar a 45 grados en esta posición. Y de esta manera completamos el dibujo de los tres ejes en nuestro plano tridimensional, donde vamos a localizar nuestros vectores de tres dimensiones. El eje X será positivo hacia adelante, negativo hacia atrás. El eje Y será positivo a la derecha, negativo a la izquierda. El eje Z positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Esto es algo relativo porque se puede rotar inclusive. Lo importante es que podamos manejar estas perspectivas de localización. Ahora bien, aquí van a salir varios planos, no solamente va a aparecer el plano, por ejemplo, va a salir un plano X, Y, Z todos positivos, pueden ser X, Y, Z todos negativos, puede ser la combinación de X positivo, Y positivo y Z negativo, y así sucesivamente van a aparecer varias combinaciones que vamos a aprender en el momento que vamos a hacer las localizaciones. ¿Okay? Empecemos con este primer ejemplo, un vector A, cuyas coordenadas son 5, 3, 4. 5 para el eje X, 3 para el eje Y y 4 para el eje Z. Los tres componentes son positivos, por tanto van a estar en el eje XY, Z positivo. Para localizar esos puntos debemos entonces poner acá una escala en cada uno de los ejes. Bueno, la escala debe ser la misma para los tres ejes para poder localizar lo mejor posible estos puntos. La escala que hemos escogido es de 1 en 1. Hemos señalado 1 centímetro en cada uno de los ejes positivos que vamos a utilizar para encontrar nuestro vector A. Ahora podríamos, de vez por facilidad, tal vez eliminar los ejes negativos, borrarlos, porque no los vamos a utilizar. Como hemos mencionado, esto solamente lo hicimos por comodidad. Ahora sí ya tenemos solo los ejes que vamos a trabajar, que son todos positivos según nuestro vector A, que es 5, 3 y 4. Ahora lo que vamos a hacer es localizar cada uno de esos puntos en cada uno de los ejes correspondientes. Por ejemplo, para el primero, que es X, es 5. Ese valor lo vamos a localizar acá, contando 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a señalar en ese punto nuestro vector o nuestro componente X del vector A. Allí está nuestro componente X, lo señalamos, ese es 5. Luego lo vamos a hacer también para Y y para Z. Para Y, que es 3, lo buscamos acá en el eje Y, 1, 2, 3, lo señalamos. Y lo mismo para el eje Z, 4, 1, 2, 3 y 4, y los hemos señalado. Bien, esa es la primera parte, localizar los puntos sobre cada uno de los ejes correspondientes. Ahora vamos a trazar líneas paralelas desde cada punto a los otros dos ejes de la siguiente manera. Desde el eje Y vamos a trazar una línea paralela al eje Z, y desde ese punto Y vamos a trazar una línea paralela al eje X. Y eso lo vamos a hacer con todos los demás puntos. Empecemos con el eje Y. Desde el punto localizado en Y, trazamos nuestra línea paralela al eje Z. E igualmente, desde este mismo punto Y, una línea paralela al eje X, en esa misma dirección a la cual va el eje X. Al principio puede que cueste un poco, pero hay que ir estructurando ideas y trabajando esas perspectivas. ¿Okay? Ya desde el punto Y hemos localizado tanto la paralela Z como la paralela X. Ahora hay que hacer lo mismo con los otros dos puntos, con el punto X y con el punto Z. Vamos entonces a continuar con el punto Z.
La primera línea paralela que hemos trazado desde el punto Z es aquella que va en la misma dirección del eje Y. Y observa acá, hay un punto de intersección nuevo aquí. Este punto de intersección lo señalamos porque es muy importante para seguir nuestra localización. O sea, aquí señalamos el punto de intersección. Y ahora procedemos a hacer la línea paralela desde el punto Z al eje X. Bien, ya hemos colocado la línea paralela desde el punto Z al eje X y hemos terminado. Pues desde Z, las dos paralelas correspondientes a los dos ejes, a los otros dos ejes. Desde Z la paralela al eje Y desde Z la línea paralela al eje X. Línea paralela, acuérdate que significa que son líneas que van en la misma dirección y que la distancia entre ellas siempre va a ser la misma. Vamos entonces ahora al punto X y desde él trazaremos las líneas paralelas al eje Y líneas paralelas al eje Z. Trazando la primera línea paralela desde el punto X al eje Y nos encontramos con otro punto de intersección e igualmente lo vamos a señalar como hicimos con el de acá arriba. Vamos a señalarlo acá porque lo necesitamos para el siguiente paso. Y ahora entonces vamos a trazar la línea paralela desde el punto X hacia el eje Z. Y acá hemos encontrado la otra intersección, que es esta, que es de las proyecciones de los ejes paralelas desde el punto X a Z y desde el punto Z a X tenemos ya la intersección. Entonces ahora tenemos tres nuevos puntos. Un punto de intersección entre el plano XY, un punto de intersección entre el plano XZ y un punto de intersección en el plano YZ. Entonces a cada uno de esos puntos ahora nos movemos a esos puntos que hemos señalado. En cada uno de esos puntos vamos a trazar una tercera línea paralela. Por ejemplo, desde este punto, que es la intersección de la paralela al eje Y y la paralela al eje X, le hace falta una línea paralela al eje Z. Así que desde ahí vamos a trazar una línea paralela al eje Z, o sea, para arriba en este caso. Resultándonos esta línea que acabamos de construir aquí, la línea paralela desde el punto que está en el plano XY, una línea paralela al eje Z. Bien, ahora nos movemos a los demás puntos. Al punto que está en el plano XZ y le trazamos una línea paralela al eje Y. Resultándonos entonces esta línea que tenemos aquí. Y si observan ya hay una intersección, hay una coincidencia de esta paralela Z y de esta paralela Y en este punto. Pero vamos a confirmarla con el tercer punto que todavía no hemos utilizado. Este punto está en el plano YZ y vamos a trazar desde él una línea paralela al eje X. Y lo ideal es que pudiera intersectarse con estas otras dos. Y sí, nos ha quedado esto. La última línea que trazamos es la línea que salía de este punto que está en el plano YZ y que teníamos que trazar una línea paralela al eje X. Y se intersecta aquí con las otras dos que habíamos puesto anteriormente. Así que encontramos aquí un punto de intersección de todas las rectas que hemos trazado. Entonces, nuestro vector resultante terminará en ese último punto que acabamos de localizar. Y va a partir desde el origen, de nuestro plano que dibujamos aquí. Entonces, vamos a trazar una línea recta desde el origen hasta ese punto de intersección para señalar nuestro vector, sería en esta posición. Y le colocamos al final siempre una cabeza de flecha para señalar que ese es un vector. Y esto es el vector que se llama A. Y con eso hemos finalizado la localización de vectores en tres dimensiones en este primer ejemplo del punto vector A. Vamos a ver otro ejemplo más. Tenemos el segundo ejemplo, vector B, menos 6, 5, menos 2. Si observamos acá, ahora tenemos dos componentes negativas, la X y la Z son negativas y la Y positiva. Entonces ahora vamos a trabajar en eso. Primero, buscamos nuestro plano tridimensional. Bien, aquí tenemos nuestros ejes, nuestro plano tridimensional. Recuerda, el eje Y y el eje Z son perpendiculares, o sea que fueron 90 grados entre ellos. Y el eje X está a 45 grados de tanto el eje X, del eje Y, perdón, o del eje Z, está a 45 grados. Bien, entonces ahora hemos dibujado de esta manera porque vamos a trabajar en el lado X negativo, porque este es el valor así que el valor X negativo va a ir en este discontinuo. Recordar, las líneas discontinuas es lo que hemos colocado como ejes negativos.
Bien, así que vamos a borrar los que no vamos a utilizar y nos vamos a quedar solamente con aquellos que nos es útil para localización, para no confundirnos. Esto lo hacemos por facilidad. Quedándonos así, solamente el eje X negativo acá, el eje Y positivo y el eje Z negativo. Ahora le vamos a colocar la escala, recuerda, de 1 en 1. Vamos a colocar un centímetro, una cantidad. Listo, ya tenemos la escala en cada uno de los ejes. Ahora vamos a localizar los puntos que tenemos acá en el mismo orden. Vamos a empezar menos 6 en el eje X. Lo ubicamos acá, eje X negativo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo señalamos. Nos vamos entonces al eje Y 5 que sería, vamos acá 1, 2, 3, 4, 5 y lo señalamos. Nos vamos finalmente al eje Z menos 2, 1, menos 1, menos 2 sería aquí y lo hemos señalado. Entonces, en esta primera parte, como hemos hecho anteriormente, solamente ubicamos los puntos sobre cada eje y ya los tenemos acá. En X menos 6, Y 5 y Z menos 2. Ahora vamos con las líneas paralelas desde cada uno de los puntos que hemos localizado aquí en nuestro plano. Hemos trazado la línea paralela desde el punto X a el eje Y. Nos hemos dado cuenta que el espacio no fue suficiente, así que por eso tuvimos que borrar y colocar el eje un poco más a la izquierda y hacia abajo para poder localizar los puntos. Bien, entonces ahora vamos a continuar. Ya tenemos, y eso podría ocurrirle cuando estén dibujando esto, se van a dar cuenta de que tal vez el papel donde van a trabajar no les sea suficiente para dibujarlo, así que entonces tendríamos que ir borrando y adecuando. Entonces aquí, desde este mismo punto, una línea paralela ahora al eje Z. Ahora nos movemos a los otros puntos para hacer lo mismo, para encontrar las líneas paralelas. Nos movemos entonces al punto Y y trazamos la línea paralela al eje X y al eje Z. Trazadas las líneas paralelas a los otros ejes desde el eje Y, encontramos un punto de intersección y lo señalamos. Una vez señalado, entonces procedemos al tercer punto que hemos analizado, que es el punto Z, y desde él trazamos las líneas paralelas tanto al eje X como al eje Y. Y aquí hemos encontrado dos nuevos puntos de intersección, los cuales vamos a señalar nuevamente aquí y acá. Ahora, desde esos nuevos puntos de intersección vamos a trazar la tercera línea que les hace falta a cada uno de esos puntos. Desde este, que tiene líneas paralelas al eje X y paralela al eje Y, les hace falta la paralela al eje Z, y esa es la que vamos a localizar aquí. Aquí está. Luego ahora, desde este punto que tiene paralelas al eje Z y al eje X, le falta la paralela al eje Y, que vamos a trazar desde él hacia dirección del eje Y. Hacia donde está el punto localizado en el eje Y. Y allí ya encontramos que hay dos líneas que se cortan como intersección, pero nos hace falta el tercer punto para confirmar que realmente allí sea donde va el final de nuestro vector P que estamos localizando. Y eso lo vamos a encontrar con este punto que está aquí, que está en el plano Z, Y trazamos una línea paralela al eje X. Confirmando nuestro punto de intersección acá donde habíamos señalado anteriormente que ya se habían unido dos líneas, pues ahora ya tenemos las tres. Este punto de intersección entonces es el final de nuestro vector va a iniciar desde el punto origen, desde nuestro plano cartesiano, hasta este punto de intersección que hemos colocado acá por última instancia. Entonces vamos a dibujar la recta desde este punto acá. Bien, y ya con eso entonces, dibujando la recta que representa nuestro vector B desde el origen hasta el punto de intersección, hemos representado nuestro vector con coordenada menos 6, 5 menos 2 de 3 dimensiones y en este nuevo plano. Entonces la representación de nuestro vector correspondería a esta línea negra desde el origen hasta este punto de intersección. Y con eso concluimos este tema.